Pues muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al Consejo Escolar del Estado en un día que es muy especial porque celebramos, igual que el resto de la Administración, la Semana de la Administración Abierta. La Semana de la Administración Abierta es una iniciativa que está siguiendo los pasos de una iniciativa global, Alianza de Gobierno Abierto, que se celebra a nivel mundial. El objetivo de esta semana es abrir la educación también, pero la administración a los ciudadanos y las ciudadanas para que sientan que es un servicio que se rige por los principios de gobierno abierto, como son la transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana, la integridad pública y la colaboración. No siempre se tiene una buena imagen de la administración. Muchas veces hablamos de la burocracia. Cuando se cambian los programas europeos en los famosos septenios, siempre se dice, uno de los objetivos es reducir la burocracia. Hablamos de la inteligencia artificial y dentro de los grandes beneficios que podemos ver es que va a reducir la burocracia. Pero esto no es nuevo. Esto, Mariano José de Larra, en el siglo XIX, ya hablaba de vuelva usted mañana. Esa famosa frase de vuelva usted mañana, y era ir pasando de una ventanilla a otra ventanilla para ver si conseguías que al final tus papeles entrasen y que estuviesen todos los papeles, que tuviesen todos los sellos que tenían que llevar, las pólizas compulsadas y todas aquellas cosas que se pedían, ¿no? Incluso se ha tratado mucho también en la literatura, pues con José Saramago, con todos los nombres, el proceso de Kafka, incluso ya de manera más reciente también el informe de Remedios Zazo. Siempre tenemos un poco la sensación esa de mucha carga y además muy lejos. Pues justamente lo que hoy nos van a contar es todo lo contrario. No es vuelva usted mañana, es si usted quiere, nosotros vamos mañana para ayudarle a hacer todo lo que necesita hacer. Ya se han dado pasos importantes para acercar la administración a la ciudadanía gracias a las ventajas de Internet. La carpeta ciudadana es un recurso que os aconsejo llevarlo en el móvil, es llevar todo lo que necesitas, pero no solo lo que necesitas, sino los recordatorios. Yo esto lo utilizo muchísimo y la verdad es que me viene francamente bien. Pero después hay una iniciativa que es muy interesante, que también nos van a compartir hoy nuestros invitados especiales, que es la administración cerca de ti. Y nuestros invitados muy especiales son la secretaria general de Coordinación Territorial, Ana Álvarez, y la acompaña el director general, Agustín Torres, que a él le gusta llamarse el director general de las delegaciones de gobierno, porque son aquellas sedes que cuando estás más cerca de la ciudadanía, pues te permiten desde esa proximidad llegar a más y mejor allí donde se necesita. Tenemos la suerte también de que hoy nos está acompañando en la sala la directora general y amiga y muy querida en esta casa, Mónica Domínguez. También tenemos la suerte de contar en la sala con un representante del Consejo Escolar de Galicia, es José Luis, y tres jóvenes, Belén, Adonai y Daniel, que se interesan especialmente por la administración, por la cercanía y por la accesibilidad. Es importante que todo esto que estamos contando sea accesible, pero sea accesible para todos y para todas, con independencia de las condiciones que son distintas en cada uno de nosotros, que nos hacen también especiales. Aquí todos somos especiales, también vuestra acompañante, Jorday, y también Raquel, que está en la sala. Y ya sin más, deseando que nos acerquéis un poquito más a la administración, pues cuando tú quieras tienes la palabra. Bienvenidos, bienvenidas a quienes nos estáis siguiendo al otro lado de la línea, que también os mandamos un saludo cariñoso. Cuando tú quieras. Muchísimas gracias, Encarna, por darnos la oportunidad de compartir este espacio. No es fácil desde los ministerios, desde los que estamos en la gestión, poder tener la ocasión y la oportunidad de compartir el trabajo que hacemos y la gestión que hacemos
pues con otras partes, ¿no? Otros órganos, otros espacios en los que los ciudadanos y las ciudadanas participan de una manera activa. Así que para nosotros pues es un lujo y es una oportunidad para poder contar las cosas que hacemos, que algunas veces no es fácil hacerlo a través de los medios de comunicación. Así que muchísimas gracias, Encarna, por la oportunidad. A ver si soy capaz de contaros de una manera, sobre todo pedagógica, el trabajo que estamos haciendo desde el Ministerio de Política Territorial. Como decía Encarna, y es cierto, esta imagen que tenemos y que tienen los ciudadanos y las ciudadanas de lo que es la administración en general, ya sea la general del Estado, que es la nuestra, la estatal, como las administraciones autonómicas o como la administración local, es una imagen, con razón, bastante negativa por los tiempos que se tardan en hacer las gestiones, como decía Encarna, por el lenguaje que se utiliza muchas veces, muy alejado del lenguaje habitual de los ciudadanos y las ciudadanas, por desconocimiento, por la propia incapacidad que tenemos los que gestionamos muchos trámites y servicios, de poder trasladar a la ciudadanía la cantidad de gestiones, de trabajos y de servicios que se prestan desde las distintas administraciones. Y yo creo que esa imagen de lentitud y muchas veces también casposa y antigua, pues yo creo que es el momento, y estamos en un momento ahora mismo clave para cambiarlo, y desde la Administración General del Estado, desde el Gobierno de España, estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para ayudar, uno, a prestigiar la Administración General del Estado, que al final es un instrumento de los propios ciudadanos para hacer valer sus derechos y sus deberes, y para también prestigiar a los propios empleados y empleadas públicas que trabajan con un nivel de vocación de servicio público, un compromiso espectacular que muchas veces no es captado o no es valorado en su justa medida por la ciudadanía. Hablamos de empleados y empleadas como la persona que, o funcionarios, ¿no? De una manera peyorativa, como la persona que está detrás de una ventanilla y que nos dice el vuelva usted mañana, ¿no? Y que nos da largas y que no nos arregla o no nos soluciona de una manera rápida los problemas o las cuestiones que vamos a hacer. Pero es que funcionarios y funcionarias son empleados de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, son los profesores y las profesoras, como bien sabéis, son los sanitarios, y es un montón de gente que también están en las ventanillas y que se esfuerzan también todos los días por ofrecer la información más veraz y poder facilitar esas gestiones a la ciudadanía. Pero bueno, este es el marco general. Desde el Gobierno de España, a través, como habréis oído muchas veces, del Plan de Recuperación y Resiliencia, que está basado pues, en el Next Generation de la Unión Europea, PRTR, pues se invirtió, estamos invirtiendo muchísimo dinero en digitalización de las administraciones públicas, en que los ciudadanos y ciudadanas puedan hacer sus gestiones a través de los terminales móviles y a través de los ordenadores. Nosotros desde las delegaciones de gobierno somos los apéndices últimos en el territorio del trabajo que se hace en general en todos los ministerios. Trámites de todo tipo que tienen que ver con la seguridad social, trámites de empleo, trámites de solicitudes de becas, de pensiones, de la DGT, de la Dirección General de Tráfico, miles de gestiones que se hacen día a día. Pues nosotros desde las delegaciones de gobierno tenemos unas oficinas de información y registro que se llaman, y entonces los ciudadanos y las ciudadanas vienen físicamente a estas oficinas de información y registro a hacer sus gestiones. Pero con este adelanto, este impulso que estamos haciendo a la parte de digitalización de la administración, pues está permitiendo que muchísima, ya casi el 90-99% de estas gestiones se puedan hacer sin moverse de casa. ¿Cuál es el problema? Lo que no se cuenta, pues no existe. Si los ciudadanos y las ciudadanas no saben que esos trámites se pueden hacer desde su terminal móvil, pues inexorablemente van a coger el coche o su autobús, lo que pueden, y se van a acercar a unos sitios que solo son los capitales de provincia para poder hacer esas gestiones. Entonces, bueno, pues hace 2 años empezamos a mover a los empleados públicos, los pusimos en los coches oficiales para que fueran ellos los que se acercaban a los municipios, sobre todo los más pequeños, que tienen menos población, que están más alejados de los centros administrativos, a hacer esas gestiones en colaboración con los ayuntamientos. Bueno, pues de la experiencia, cuando íbamos a los sitios a ayudar un poco a divulgarlo y a contárselo a la ciudadanía, pues en algunos sitios nos dimos cuenta que los alcaldes y las alcaldesas, cuando convocaban a la ciudadanía para hacer estas reuniones y poder ayudar, informar, formar, ayudar a hacer gestiones, pues que había jóvenes. Entonces, esta parte de tener superado que la brecha digital solo existe entre las personas mayores, pues era evidente que no, que entre los jóvenes pues también hay problemas a la hora de acceder a estos servicios digitales. Nosotros también nos dimos cuenta con la gestión del bono cultural que no era tan fácil para ellos como nosotros suponíamos la gestión y la tramitación de ese bono cultural. Entonces pensamos, pues es que en la realidad, después de 50 años de democracia,
los jóvenes y las jóvenes de este país cumplen 16 años, que como sabéis que es la edad laboral, y los 18 años, su edad adulta, sin que la administración, ninguna administración, se haya dirigido nunca a ellos ni a ellas para decirle: enhorabuena, felicidades, ya formas parte del mundo adulto y aquí tienes una Administración General del Estado que es tu administración y que quiere ayudarte a cumplir con tus obligaciones y también ejercer tus derechos. Y entonces pensamos de qué manera podíamos poner en marcha pues, este servicio, pero de cara exclusivamente a los jóvenes y a los jóvenes. Igual que nos habíamos apoyado en la Federación Española de Municipios y Provincias como organización que representa a todos los ayuntamientos para llevar estos coches con estos empleados públicos a los municipios más pequeños, pues evidentemente no podíamos acercarnos a los centros educativos sin contar con el Consejo Escolar del Estado. Entonces nos pusimos en contacto con Encarna, pues empezamos a hablar, empezamos a compartir proyectos e ideas. Nos hemos reunido con las asociaciones de estudiantes que están en el Consejo Escolar, nos hemos reunido con CANAE, nos hemos reunido con las asociaciones de padres también, con las dos, nos hemos reunido con las distintas organizaciones para poder contarles. También nos hemos reunido con el Instituto de la Juventud, nos hemos reunido con el Consejo de la Juventud para contarles para el proyecto que tenía y escuchar y oír, poner la opinión e intentar mejorarlo para poder ponerlo en marcha. Hemos ido también de la mano del Ministerio de Educación a contárselo a las comunidades autónomas. Como sabéis, está ahí transferida las competencias en educación. Necesitábamos que las comunidades autónomas también lo supieran para poder entrar pues, de la mano de ellos a los centros educativos. Todos los pasos los hemos dado, ya nos falta poner la guinda, que esperamos ponerla en el mes de junio con unas jornadas que vamos a hacer con los estudiantes, que lo van a hacer los estudiantes, no que vamos a hacer con los estudiantes, porque hemos decidido que van a hacer ellos diseñar sus propias mesas de debate, incluso también de crítica, que es lo que no hace la administración que debería hacer para acercarse más a los intereses que tienen los jóvenes. Hemos trabajado con todos los ministerios para hacer como una especie de, en el lenguaje administrativo se dice cartera de servicios, pero en realidad es como un menú de esos trámites, esas gestiones que están más adaptadas a las necesidades de un joven o de una joven de 18 años, de 16 años y que son las más habituales para ellos. En ese trabajo pues estamos trabajando con los estudiantes que nos tienen que ayudar también a hacer una doble traducción del lenguaje de la administración al lenguaje de la gente de la calle y de la gente de la calle a los jóvenes, que ahí hay otro proceso también de traducción en un lenguaje diferente y en soportes diferentes. Así que ese es el trabajo que estamos haciendo para nosotros. Como digo yo, es la parte, a mí desde luego es la parte que más me ilusiona, porque también vamos a dirigirnos a los jóvenes desde otra vía diferente, que yo creo que esa parte nos la hablamos, porque estábamos hablando de esta distancia física que hay de muchos ciudadanos y muchas ciudadanas que viven alejados de los centros administrativos. Pero hay otra población, que es la población más vulnerable, que aún viviendo en centros urbanos, en grandes ciudades, tienen una complejidad socioeconómica, son personas que tienen pocos recursos y que también tienen un aislamiento, viven en una burbuja socioeconómica que les aleja de esos centros administrativos. Entonces, vamos a hacer también un programa específico que estamos hablando con las organizaciones que forman parte del tercer sector para que de la mano de estas organizaciones podamos entrar en estos barrios más vulnerables para poder decirles que ahí también está la administración para poder ayudarles a acceder a los derechos que tienen a su servicio y que muchas veces no utilizan porque no tienen los recursos para poder solicitarlos. Y ahí también hay muchos jóvenes. Ahí también hay muchas jóvenes que necesitan también la ayuda de la administración para poder pues, acceder, entre otras cosas, a la formación, que muchas veces, como sabéis, es el mejor ascensor social y la mejor manera de integración en la sociedad. Así que ese es el trabajo que estamos haciendo, más lento de lo que nos gustaría, porque al final nos interrumpen mucho pues, las vicisitudes que ocurren en la vida cotidiana, pero sí que esperamos en Málaga poder hacer en junio pues esa asamblea de jóvenes que, por supuesto, pues estáis invitados, ya vemos cómo lo encajamos para que podáis ir a estar ahí con nosotros. En ese proceso de digitalización, que era la parte que estaba también contando Encarna, todos los ministerios están haciendo cosas. El otro día estuvimos con la gente de la Dirección General de Tráfico y ya están trabajando en una fórmula en la que el ciudadano desde su casa tiene una videoconferencia con un empleado público de la DGT y durante esa videoconferencia pues se hace como si estuviera en una oficina física.
O sea que también hay que explotar y hay que explorar todos los canales porque a cada ciudadano o ciudadana pues le vendrá bien o que vayamos a su municipio o poder hacer esa conexión vía telemática, en fin, que hay que aprovechar toda la tecnología posible pues para hacer esto más fácil pues eso, más fácil. De las aplicaciones que se están desarrollando, la más potente, porque es la que va abarcando cada vez más gestiones, es Carpeta Ciudadana, porque no solo se están incorporando servicios de la Administración General del Estado, sino que también se están firmando convenios con otras administraciones para que las gestiones de comunidades autónomas y de entidades locales también estén en un mismo espacio, que el ciudadano o la ciudadana no tenga por qué saber de qué administración depende un trámite u otro, sino que entre en esa carpeta ciudadana y puede hacer todos los trámites posibles. A los responsables de las comunidades autónomas, cuando estuvimos con ellos, pues también le ofrecimos, ya que vamos a ir desde las delegaciones de gobierno o los empleados y empleadas públicas a los centros educativos, qué buena idea sería que no solo fueran los empleados públicos de la Administración General del Estado, sino que también estuvieran los de otras administraciones y que podamos ofrecer a los jóvenes esa otra cara que para mí, que estoy dentro, es la más real, la de que en el día a día de la gestión pública, de la gestión de lo público, hay más acuerdo, más conversación y más diálogo entre las distintas administraciones, independientemente de quién las gobierne, que lo que desgraciadamente ofrecemos todos los días en los telediarios a través del Congreso, de lo que pasa en el Congreso de los Diputados. Eso ocurre, pero no es todo lo que ocurre. Eso ocurre, es un lugar de confrontación de ideas que algunas veces no nos sentimos muy identificados, pero lo que ocurre realmente es un espacio de gestión conjunta con todas las administraciones en los que se habla, se dialoga, cuando se puede se llega a acuerdos, cuando no, pues tampoco pasa nada, está en un sistema democrático, pero que nos gustaría también aprovechar esa entrada en el mundo educativo pues para ofrecerles una imagen de lo que es su país, de lo que es su clase política, de lo que son sus gestores, de sus asuntos, pues mucho más amable y más de verdad de lo que ahora le estamos ofreciendo. Así que esa doble función tiene ese trabajo que queremos hacer y nada, pues esperamos pues contar con vosotros y con vosotras y poder hacer el cambio juntos. Bueno, muchísimas gracias. Como veis, aquello que siempre decimos, ¿no? Funcionario es hacer que funcionen las cosas, ¿no? Pues me siento muy contenta de cómo lo has contado, ¿no? Y de ser funcionaria desde esa perspectiva de vamos a hacer que esto funcione bien para que todos y todas sigamos avanzando mejor. Eso es. Pues muchísimas gracias. ¿Y cómo tenemos las delegaciones del gobierno? Ahora muy entretenidas. ¿Están entretenidas? Están muy entretenidas porque hoy ha entrado un tipo del nuevo reglamento de extranjería, entonces tenemos una sobrecarga de estos días, pero bueno, más allá de eso, por supuesto que las delegaciones están en línea y hubo un cambio bastante, lo explicaba muy bien la secretaria general, de lo que supuso, ¿no? El escenario en el que surge hace 2 años y medio ya prácticamente la administración cerca de ti, pero bueno, lo que la denominamos así después. Lo que pretendíamos era sacar a los empleados públicos y los servicios públicos de los despachos y llevarlos cerca de la gente. O sea, una administración proactiva, no esperar a que te lleguen los problemas o a que te lleguen las personas que muchas veces no llegan por todas las barreras que estaba diciendo Miriam. Y eso, a pesar de que muchas veces, bueno, pues desde el arra, ¿no? Pero hay una imagen del empleado público como alguien pasivo, jornada laboral y poco más, ¿no? Bueno, pues bueno, se le ha dado la oportunidad de salir de los despachos y ir hasta el último edificio, que en algunas provincias de nuestro país eso significan 2 y 3 horas de trayecto hasta llegar allí, solo llegar allí y volver. O sea, que trasciende con mucho su jornada laboral, ¿no? Y todo el mundo, porque hacemos encuestas de vez en cuando, entre tanto a los ciudadanos que asisten a estas sesiones como a los propios empleados públicos, la satisfacción es máxima. Por eso se han ido incorporando, como decía Miriam, se han ido incorporando otros ministerios que inicialmente no estaban en este servicio y ahora lo que tenemos es una presión para ir metiendo a más servicios porque todo el mundo entiende que es lo que tenemos que hacer y que tenemos que llegar hasta el último rincón, no solo por municipios pequeños, sino, como estaba diciendo Miriam, también dentro de las grandes ciudades, esas brechas que se producen socioeconómicas y que desgraciadamente, bueno, pues lo puedes tener en una gran ciudad que piensas que está hiperconectada, bueno, pues no, muchísima población no accede a servicios o por falta de información
o porque ni siquiera la administración lo está teniendo en cuenta. Y yo antes le estaba preguntando a Andrés que si soléis tener intervenciones, ¿no? De las personas que están participando también, ¿no? en esta sesión. Así que lo que más nos interesa es conocer, ¿no? esa opinión. Pero yo solo una pincelada por centrarme en la jornada que mencionaba Miriam en el CEULAG, en Mollina, que es del INJUVE. Tenemos especial, hecha mucha ilusión desde el minuto uno, y nosotros ya más funcionarios, mucha expectación, porque lo que queremos es provocar, como bien decía ella, nosotros vamos a estar casi de oyentes, tomando muy buena nota, y lo que queremos provocar a los jóvenes que asistan y las organizaciones como la vuestra que asistan a que de verdad el trabajo que nosotros hemos hecho es chequear todos los ministerios con todos los tipos de ayudas, de políticas públicas dirigidas a los jóvenes y por tanto en su inmensa mayoría estudiantes. Es enorme la cantidad de información que obtuvimos y nos están ayudando diferentes asociaciones del mundo de la educación a chequearlo y a desmenuzar aquello que pueda ser más interesante, y nuestro compromiso es que de los debates de esas jornadas surja de verdad una adaptación de todas esas políticas, no en el ámbito de decisión, pero sí cómo las transmitimos, porque la verdad es que muchas ni siquiera las entendemos nosotros, ¿no? O sea que imaginaos los beneficiarios, ¿no? Potenciales. Y ese es nuestro interés, que eso sea un debate muy libre, muy abierto, en el que, bueno, pues se nos ponga el foco y decir, oye, pues me parece muy bien esto, pero resulta que tal y como lo planteáis, como lo trasladáis, o las dificultades de acceso a incluso la propia tramitación, hace que sea imposible. Entonces, claro, para nosotros es un fracaso total que una buena política pública no llegue por los diferentes motivos, ¿no? El objetivo con esas jornadas es que nosotros les provocamos y que ellos respondan y nos pongan deberes, y nosotros, nuestro ministerio y en esa labor que tenemos de coordinación de toda la en el territorio y el compromiso de todos los ministerios, pues seamos capaces de que haya un antes y un después, ¿no? Que haya, igual que en cualquier normativa o cualquier decisión, siempre hay una memoria de impacto normativo, que se suele llamar, ¿no? En todas las normas, y se tocan diferentes escenarios. Bueno, pues a lo mejor sería bueno incorporar alguno que tenga que ver con pues, los destinatarios, los jóvenes, algo así. Que haga un check de que esa política, aparte de que sea una buena decisión, se entiende. Se entiende, y eso sería muy bueno. Nuestra confianza es total en que estas herramientas nos las va a dejar el INJUVE, porque está acostumbrado a manejarse, ¿no? con estos perfiles, y esperamos que de aquí a este final de mayo tengamos ya un borrador de lo que serían esas jornadas, las herramientas que se pueden utilizar, y nosotros, bueno, pues aparte de facilitar todo el músculo de la administración, después ya el compromiso es total de que las conclusiones de esas jornadas pues se trasladen a ámbitos de decisión y se adapten las políticas públicas por lo menos a ese nivel, ¿no? De trasladarle, de facilitar el acceso, ¿no? Bueno, y en ello estamos, y por supuesto las delegaciones del gobierno muy preparadas también en este tema, e ilusionadas también. Y nada más, un placer estar aquí. Hola, buenas. Aprovecho para dar la bienvenida. Acaba de incorporar una compañera a la reunión, y para saludar también, que no le he saludado antes, a Andrés Ajo, es el secretario general del Consejo. De la confianza me lo he dejado. No sé si la directora general quiere hacer algún comentario respecto a actuaciones que se están haciendo en el Ministerio, y después, si os parece, vais preparando las preguntas a ver qué os interesa. No tengo acceso a Internet, Andrés, si recoges alguna cosa, me dices. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. La verdad es que yo conocí el programa que están presentando la Secretaría General y el Director General, bueno, pues porque es verdad que quisieron tener esta cercanía a todos los jóvenes y consideraron que era necesario poder entrar dentro de los centros educativos, y bueno, creo que es una oportunidad fantástica, porque efectivamente tanto a los 16 años, cuando se finaliza pues la etapa básica, y en el que ya por tanto ya todos los jóvenes tienen la posibilidad de entrar en el mercado laboral, pues es cierto que ya
hay cuestiones del día a día que necesitas poder tener un acceso a la seguridad social, tener que hacer, pues, firmar digitalmente algunos documentos que tengas que poder acceder. Y bueno, esta idea de poder acercarse dentro de los centros educativos y que sean los propios, el propio personal de las delegaciones de gobierno los que puedan hacer esta función, pues creo que es una opción muy, muy positiva porque efectivamente puede desarrollar y puede acercarse a todos y a todas, ¿no? Antes de que realmente te encuentres solo en este abismo de, bueno, de nuevos conocimientos que a veces se nos escapan. La verdad es que el acercamiento a las comunidades autónomas creo que se hizo, como bien ha dicho la Secretaría General, se hizo esta Comisión General de Educación con los viceconsejeros de Educación de las 17 comunidades autónomas. Y bueno, así como no siempre se llega o se toman todas las propuestas de forma positiva, en este caso sí que efectivamente lo tomaron de forma muy positiva. No hubo ningún tipo de desacuerdo en ningún aspecto y de hecho, pues bueno, pues sí que mostraron la posibilidad de abrir los centros educativos para que la delegación de gobierno y pudiese acercarse a los jóvenes y a las jóvenes. Así que, bueno, creo que es una oportunidad. Quiero felicitar, bueno, pues también aquí presente con todos vosotros y realmente creo que la voz, pues la interesa escuchar un poco, pues cuál es vuestra voz que habéis venido aquí y seguro que podemos tomar nota todos. Gracias. Muchísimas gracias, directora. Una alegría saber que toda esta información llega a nuestros centros educativos, porque sin duda cuando llega a los centros educativos llega al alumnado, pero llega a las familias, llega al profesorado, ¿no? Con lo que nos aseguramos que toda esa red dispone de la información. Y no solamente dispone de la información, uno de los puntos que remarcaba también la Secretaría General es la importancia de la participación en la creación conjunta, ¿no? Entonces, esta sesión también forma parte de esa participación, de ese recoger necesidades para ver después de qué manera se pueden atender e incorporarlo a esos servicios. Entonces, si os parece, abrimos un turno de palabras entre los presentes para ver qué os preocupa. Y en la sala, si tenéis algún comentario, levantáis la mano, por favor. Sabéis que hay una opción en Zoom que es levantar la mano de tal manera que os podamos ver. Vale, pues nos las pasáis. De acuerdo, vale. ¿En la sala? ¿Quién empieza? Belén, ¿te animas tú que te veo con ganas? Venga. Me presento, soy Belén Borroy y he terminado la carrera de Magisterio Infantil, estoy estudiando unas oposiciones y nada, pues después de escuchar, bueno, tengo discapacidad auditiva, soy sorda de nacimiento, tengo 2 prótesis auditivas, implantes cocleares y tras escucharos a todos vosotros, las inquietudes que tenía también era preguntaros si la administración está adaptada para personas con discapacidad y jóvenes con discapacidad. Vamos contestando. Sí, si os parece. A ver, eso es una cuestión que estamos trabajando con el Ministerio de Derechos Sociales, que es donde depende la atención a vosotros, a vosotras. Nosotros también tenemos, que eso es una incorporación que hemos hecho, en nuestro ministerio está el Consejo de las Lenguas, tiene como función impulsar las distintas lenguas oficiales dentro de la Administración General del Estado y no estaba el lenguaje de signos. Es verdad que no estaba en lengua de signos porque no se entiende como un reconocimiento tácito dentro de la Constitución, dentro de las lenguas oficiales, pero es cierto que es necesario que impulsemos el lenguaje de signos dentro de la Administración General del Estado. Están ya, nos hemos reunido con ellos. Hace unos meses tuvimos la última reunión del Consejo de las Lenguas y incorporamos el lenguaje de signos dentro del impulso y también la evaluación para que en cada ministerio den los pasos adecuados para que la información que emana de los ministerios, de información, de trámites o de lo que sea, esté también adaptado. Pero es verdad que yo creo, vamos, yo creo que es una cosa muy evidente que queda todavía mucho camino por recorrer. Se han hecho reuniones, nuestro ministro ahora ha tenido reuniones con el CERMI para poder hacer pues, una evaluación no solo de cuáles son los servicios que prestamos y ese nivel de accesibilidad, también de los propios edificios. En las delegaciones de gobierno hay
200 edificios que prestan distinto tipo de servicios en el territorio, en distintas partes de España, y tenemos también la necesidad, son edificios normalmente antiguos, porque son edificios históricos, y estamos haciendo también con el PRTR reformas en muchos de ellos para poder también tener esa parte de accesibilidad física a los espacios. Pero yo creo que todavía nos queda camino por recorrer. Tenemos un problema de accesibilidad general, que lo decía al principio. No utilizamos un lenguaje que sea accesible para la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas. El otro día había un programa que había en la radio, había una periodista que había estado creo que era en Suiza, y se había llevado el coche, con el coche había tenido una multa, y a la vuelta ya a España había recibido una carta comunicando que tenía que pagar una sanción. La carta de aquel gobierno, de los suizos, era una carta de medio folio en el que le llamaba por su nombre directamente, y en medio folio le decía por qué le habían puesto la sanción, de cuánto era la sanción y cómo tenía que pagar. Y hablaba como contrapeso a la comunicación que le habíamos hecho desde el Gobierno de España hacía otros meses de una sanción también, y eran 7 u 8 folios, no se sabía muy bien, se dirigía a ella de una manera un poco diferente, más distante, no se sabía exactamente qué tenía que hacer, cómo tenía que hacerlo, en fin, que ese problema de accesibilidad se abunda más entre los ciudadanos y ciudadanas, que tienen unos problemas añadidos, pero es verdad que tenemos ese problema de comunicación, del lenguaje, para hacer accesible pues, este mundo de las gestiones y de los trámites. Sin duda. En el Consejo, si me permitís, estamos trabajando también con muchos materiales, guías que están pensadas para consejos escolares de centro. En los consejos escolares de centro están todos los actores de la comunidad educativa representados. Claro, el nivel de conocimiento que se pueda tener de determinada nomenclatura es absolutamente distinto. Entonces, una de las tareas que nos pidieron era precisamente adaptarlo al lenguaje fácil, de tal manera que todos aquellos términos que muchas veces por deformación profesional los utilizamos, que hay ciertos momentos en los que tenemos que ser mucho más cuidadosos en aras a la comunicación, precisamente, ¿no? Porque se trata es de comunicarnos, por lo tanto, facilitar en la medida de lo posible. Efectivamente, y además, discúlpame, Encarna, es que además la propia digitalización también genera miedos en una parte de la población que no está familiarizada, porque no sabe si cuando hace una gestión en una página determinada está entrando en la página correcta, le están diciendo que tiene que pagar una cantidad y no sabe ya si están utilizando sus datos, en fin, que tienes que ser un poco o saber o ser muy osado muchas veces para hacer algún trámite. Nosotros ponemos siempre como ejemplo un trámite que es fácil y gratuito, y que además muchos, ya cada vez más afortunadamente, la necesitamos tener en nuestro poder, que es la tarjeta sanitaria europea, ¿no? Para todos los estudiantes que salen fuera, todos los trabajadores que salen fuera, o los propios ciudadanos como consumidores que salimos a hacer viajes. La tarjeta sanitaria europea se hace a través de una página web, es gratuita, y en una semana la tienes físicamente en el buzón de tu casa. Bueno, pues hay plataformas que, utilizando los colores que representan el Gobierno de España, la Administración General del Estado, con los escudos, pues estafan a la ciudadanía, y ellos con tu DNI te solicitan la tarjeta sanitaria europea, o sea que sí que pero en lugar de ser gratuita, pues te cobran 20 o 25 euros. Entonces también tenemos que hacer un trabajo de divulgación diciendo es que el Estado no cobra nunca a través de una tarjeta. Cuando el Estado necesita cobrar, lo hace a través de una tasa y lo hace a través de un modelo. Pero eso los ciudadanos no tienen por qué saberlo si no se lo explicamos. No hay ningún servicio de la Administración General del Estado, y de resto de administraciones tampoco, en el que te pidan una tarjeta para pagar un servicio, una gestión o un trámite. Entonces, pues estas cosas también forman parte de la accesibilidad de los ciudadanos a la administración. La accesibilidad y vinculado también con lo que planteabas al principio, la brecha digital. Muchas veces no somos conscientes de que Internet no es un lugar seguro y pensamos que tenemos la competencia digital necesaria para movernos en la red. Pero competencia digital significa saber buscar información, saber analizarla, saber qué páginas debes utilizar, en función de todo aquello, pues decidir si optas por aquella página, si buscas otra.
Y esto precisamente entra con el tema también de las familias. Muchas veces la brecha digital no es solamente que tengas mejores o peores aparatos para acceder o una red de un determinado ancho de banda, sino también el que puedas acompañar o tus hijos, hijas, puedan ser acompañados, guiados en ese proceso correctamente para evitar todo este tipo de cosas, ¿no? Que dentro de lo malo, pues tal vez no es lo peor, pero como el robo de datos o todas las cosas que sabemos que son peligros que nos están acechando. Bueno, nos van saliendo temas como las cerezas. No sé si Daniel, ¿quieres comentar alguna cosa? Sí, quería aprovechar al hilo de lo que comentabas, ¿no? Que evidentemente la brecha digital no solamente supone el tener acceso a través de un ordenador o lo que sea, ¿no? Sino que también se tiene que mirar, como decía la compañera, desde el punto de vista de las personas con discapacidad. La accesibilidad va más allá muchas veces de lo que pensamos a nivel superficial, de lengua de signos y demás. La accesibilidad apela a muchas adaptaciones. Al final puede haber tantas adaptaciones como discapacidades, personas con discapacidad haya, ¿no? Cada quien tiene unas necesidades específicas y yo creo que es muy importante que en este aspecto se intente tener en cuenta toda esta diversidad a la hora de hacer adaptaciones de este tipo, ¿no? Porque retomando un poco con lo que se hablaba antes, no se trata solamente de que haya una política de puertas abiertas de la administración, sino que haya una política de puertas abiertas y accesible de la administración. De nada me sirve que la casa tenga la puerta abierta si no puedo acceder a ella, o si cuando accedo a ella no me puedo mover por ella. Y eso aquí es donde nosotros apelamos mucho a ese criterio de accesibilidad. Antes daban ejemplos, por ejemplo, de que uno pueda tener a través de una videoconferencia una conversación con algún funcionario público. Eso está genial, pero también hay que valorar si esa videoconferencia es accesible para los compañeros que tienen alguna discapacidad auditiva. Y voy un poco más allá, comentaban también antes que lo que no se sabe no se explica. Y también es cierto, si no tenemos profesionales formados y preparados para atender adecuadamente a las personas con discapacidad, ajustando lo que pueden ellos hacer, como decían ustedes, los funcionarios están para hacer que las cosas funcionen, pues ese hacer que las cosas funcionen, ellos los tienen que ajustar a las necesidades de cada una de las personas. Y para ello hay que empezar por conocer cuáles son esas necesidades para a partir de ahí hacer las adaptaciones pertinentes, ¿no? Entonces, era un comentario que quería decir al respecto, ya que se hablaba de la brecha digital, pues que se hable también de la brecha digital en un sentido amplio y en un sentido que toque bien la accesibilidad, pero la accesibilidad desde un punto de vista muy profundo. Y la pregunta que quería plantear era en relación con el ejemplo que daba antes, ¿no? No solamente se trata de yo ver la casa abierta, con las puertas abiertas, sino que yo pueda estar dentro, que pueda acceder, que pueda moverme libremente y no solamente eso, sino que también pueda participar, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿de qué forma ustedes se está valorando desde las administraciones públicas que cada vez los jóvenes puedan tener más voz y más participación? Si os parece, contesto yo, que es, ya que estamos en el órgano de participación por excelencia. Es un tema que nos preocupa, pero no solamente nos preocupa, nos ocupa. De hecho, es nuestra principal línea de trabajo. Y cuando utilizo esto plural, estoy hablando como presidenta del Consejo Escolar del Estado. Pero no es solamente que me preocupe a mí y por eso lo tenemos como la línea prioritaria, sino que lo tenemos como la línea prioritaria porque todos los consejeros del Consejo Escolar del Estado es un tema que han puesto sobre la mesa, que han dicho debemos trabajar para ver cómo fomentamos la participación del alumnado, por supuesto, pero del resto de sectores. En ese sentido, llevamos trabajando 2 años. Tuvimos una primera reunión en Granada hace 2 años, en las que los consejeros y consejeras, no solo del Consejo Escolar del Estado, sino de todos los consejos escolares autonómicos,
vinieron para poner sobre la mesa cuáles eran sus preocupaciones, para a partir de ahí seguir trabajando. Por lo que tú decías, ¿no? A mí me encanta que estéis aquí, porque el hecho de que estéis aquí significa que estáis poniendo voz a un colectivo. Si somos capaces de tener la participación que vosotros estáis teniendo, va a resultar muchísimo más fácil para las administraciones dar respuesta a esas necesidades. Entonces, después de aquella sesión tuvimos recogidas todas las barreras que impiden la participación desde el punto de vista de las personas que participaban. Lo organizamos todo de acuerdo con lo nosotros llamamos ecosistemas, ecosistemas de aprendizaje. ¿Por qué ecosistemas? Por la imagen que se utiliza también en la naturaleza, ¿no? De todo lo que pasa en un ecosistema está condicionando lo que pasa en otro. Entonces, dividimos las propuestas que se nos estaban haciendo en el ecosistema de aprendizaje formal, que son todas aquellas actividades que tienen que ver con educación reglada, que están supervisadas por un adulto, etcétera, etcétera. El ecosistema no formal en el centro educativo, que tiene que ver con los espacios de compartir, con el aprendizaje entre iguales, los patios, el comedor, los rincones donde te juntas para leer o comentar un libro con cualquier compañero o compañera, y el entorno comunitario. Que ese entorno comunitario, una vez que dejas el centro educativo, es donde más tiempo pasas. Por lo tanto, desde educación no se puede olvidar ese entorno porque está condicionando absolutamente todos los anteriores. Cuando teníamos todo eso organizado, nos reunimos en Santiago de Compostela para revisar todo lo que se había dicho. Y a partir de ahí estaremos en condiciones de tener una guía de consejos escolares que coeducan para dar ideas a todo lo que está haciendo. Pero tú has dicho, ¿qué van a hacer las administraciones? Las administraciones podemos hacer, pero si el entorno comunitario no hace, estamos perdidos. Porque la educación, nuestros aprendizajes, no finalizan cuando traspasamos los muros de la escuela, están mucho más allá. Pero hoy en día, con Internet, con las redes sociales, etcétera, etcétera, esos procesos de aprendizaje todavía se multiplican más. Y si no, pensad vosotros la cantidad de cosas que habéis aprendido en el aula y la cantidad de cosas que habéis aprendido fuera del aula. Por eso es tan importante que cuando estemos hablando de educación, y Belén, eso para ti es especialmente importante si vas a dedicarte a la docencia, el tener en cuenta que cuando se está trabajando en un tema determinado, eliminación de barreras para atender a toda la diversidad, eso significa que vas a tener que estar trabajando en el aula, pero no puedes olvidarte del entorno, porque en el entorno también estamos aprendiendo. Entonces, desde esa perspectiva, ¿qué hacemos las administraciones? Hacemos guías, aportamos ideas, se recoge en la normativa. La normativa, la LOMLOE, recoge cómo debe ser la participación. Se estructuran cómo son los consejos escolares, se dice quién forma parte de ellos, se dice qué competencias tienen. Y tienen muchas competencias y muchas cosas que hacer, pero siempre desde esa perspectiva que es muy importante de vamos a ponernos de acuerdo. Decía la secretaria general que pasan muchas cosas buenas. Es verdad, en esta sala pasan muchísimas cosas buenas. No salen en los medios, pero pasan muchísimas cosas buenas. Y esas cosas buenas que pasan es que nos escuchamos. Y cuando nos escuchamos, nos estamos escuchando no para después hacerte la contra, sino pensando, ¿por qué me está diciendo esto? ¿Y qué podemos hacer para llegar a un punto común? Que a lo mejor no es que tú des unos pasitos hacia mí o yo unos hacia ti, a lo mejor hay una tercera vía, pero tenemos que ser capaces de encontrarlas a través de ese diálogo, a través de la participación. Participar es ser arte y parte. Cuando nosotros participamos, lo que vosotros estáis haciendo ahora es ayudar a los funcionarios a que las cosas funcionen, porque estáis diciendo cuáles son los problemas que tenéis. Y yo creo que participar, pero no solamente en la escuela, en todos los ámbitos, formar parte de asociaciones, decir lo que piensas.
decirlo desde el respeto y claramente. ¿Y por qué te sientes mal ante algo? Y Sí, quería contarles, ¿no? Bueno, esto de abundar, ¿no? De la verdad de los demás hace nuestra propia verdad más grande, ¿no? Porque o te confirma la tuya, o te cambia de opinión, o la engrandece. Eso es una evidencia. Pero nosotros estamos trabajando en este proceso que os he contado de diálogo con los distintos sectores para esta derivada de llevar la administración a los jóvenes. Nos hemos sentado con la presidenta y con otros compañeros y compañeras del Consejo de la Juventud de España. Y ellas nos estaban contando proyectos que también tenían encima de la mesa que tenían que ver con la acción también del propio gobierno. Nosotros, desde Política Territorial, que somos un ministerio, yo creo que es el más bonito de todos los ministerios, porque es un ministerio transversal desde el punto de vista territorial, tienes que estar en todos los sitios, también eres transversal en lo sectorial, porque al final eres el nexo de coordinación con comunidades autónomas y con entidades locales, pero tienes que trabajar con todos los ministerios, porque todos los ministerios tienen también ámbitos de gestión en esas comunidades autónomas, ¿no? Entonces, nosotros coordinamos uno de los espacios de diálogo interno dentro del gobierno, coordinamos un órgano en el que, imaginaros esta mesa, están sentados todos los delegados y delegadas de gobierno y están sentados también todos los subsecretarios y subsecretarias de todos los ministerios. Entonces, en esta reunión que tuvimos con la presidenta del Consejo de la Juventud de España, le propusimos, y lo vamos a hacer, como ese órgano y su reglamento dice que en función de los temas a tratar podemos invitar a personas ajenas al propio órgano, le propusimos que en la próxima reunión de ese órgano, de delegados de gobierno y secretarios, vinieran representantes del Consejo de la Juventud de España para que ellos se dirigieran directamente a los ministerios, para que los ministerios tuvieran en cuenta la perspectiva de los jóvenes a la hora de poner en marcha políticas públicas y sentarse con representantes del Consejo de la Juventud iba a enriquecer siempre. Una de las cosas que nos contaban era esto del bono cultural, ¿no? Si nos hubierais preguntado antes, le dijeron al Ministerio de Cultura, cuando las cosas no salían todo lo rápido que querían, ¿no? Desde el Ministerio de Cultura. Y el Consejo de la Juventud le dijo al Ministerio de Cultura, si nos hubierais preguntado antes, a lo mejor hubierais ido más rápido a identificar cuál era la solución o la manera de hacer esta aplicación más rápida. Entonces se trata de eso, de incorporar, como bien dices, esa participación de los jóvenes, esa parte de los jóvenes al día a día y que los ministerios se acostumbren a tener una interlocución de manera recurrente, de manera ordinaria y de manera periódica con representantes de los jóvenes para poder incorporar esa visión, ¿no? Que dices tú. Pero eso no es solo con los jóvenes, es que esta mañana en una reunión hemos dicho que también tenemos que convocar a las asociaciones que representan los intereses de las personas más mayores, de jubilados y pensionistas, para también tener, el ministro se reunió hace unos meses con CERMI, en fin. Yo creo que es una cosa que es inherente o debería ser inherente al trabajo de gestión y al trabajo de los ministerios. Tienes que estar en contacto permanente con la sociedad porque en la medida en que ese contacto es más fructífero, es que el primer beneficiario va a ser tú porque tu gestión va a ser más exitosa. Sin duda. Sí. Tenemos una pregunta de una persona que está asistiendo al seminario, de Rubén Pacheco de Pampa, Valencia, que nos pregunta cómo se plantea llegar esta información a los centros educativos, si a través de jornadas informativas componentes en centros específicos o campañas informativas en soporte gráficos y audiovisuales, o las dos opciones. Y por otra parte, estas acciones en los centros, si están dirigidas al alumnado solo o a la totalidad de la comunidad educativa. Sí, te cuento. Una de las cosas que el objetivo de la reunión que vamos a hacer en junio, Rubén, es ver esa doble traducción que os decía al principio, ¿no? En mi intervención. De qué manera nosotros ya hemos trabajado con los ministerios, qué es lo que queremos contarles, pero necesitamos buscar el medio más adecuado, el canal más adecuado para que esa información les llegue. Es más fácil que en los ayuntamientos, porque los ayuntamientos tienes que ir de manera recurrente. En los centros educativos el objetivo es una vez en el curso escolar, buscar el momento adecuado, que también eso lo estamos trabajando con los estudiantes. No puedes ir en segundo de bachillerato en el mes de abril a contarles nada, porque están en otra cosa, están preparándose su selectividad y sus exámenes. Tenemos que buscar, uno, el momento más adecuado. Dos, el tiempo adecuado para que seamos capaces de contarles todo lo que tenemos que contar en un tiempo en que tengan la atención plena y contarles en el soporte, como bien decías, más adecuado. No le vamos a poner una exposición de murales, eso ya no es la manera
le vamos a hacer una conferencia porque seguramente pues, no conseguiremos el objetivo. Entonces, efectivamente, una de las cosas que ellos nos han propuesto y que a nosotros nos ha parecido bien es que sean ellos los que lo cuenten, que sean los propios estudiantes los que graben una parte de un soporte digital, audiovisual, y les cuenten, al margen de que luego esté el empleado público que aterrice exactamente algunos de los trámites más recurrentes, ¿no? O sea que eso sí que lo estamos trabajando, pero os iba a contar otra cosa que no. Otra de las patas que tiene también que a mí también me gusta, que yo le llamo caballo de Troya, es pues eso, nosotros estamos informando y formando a jóvenes en lo que es la administración. Es que esos jóvenes viven con padres, con madres, con tíos, con abuelos, tienen contactos y que es esa formación que le damos a ese joven nos va a servir también para ayudarnos a divulgar pues muchas cosas que tienen que ver con el móvil y que quién mejor para divulgarlo que los jóvenes. Pero en ese trabajo de cómo lo contamos a los jóvenes es en lo que estamos ahora inmersos y esperamos que en junio seamos capaces de dar con la clave, que a mí me parece que es lo más bueno. Yo os ofrezco el Consejo Escolar como Yo sabía lo que iba a decir, que se me como había caja ido. de resonancia para Porque que la puede segunda- a las asociaciones. El que ha hecho la pregunta, Rubén, Sí. es presidente de una asociación de familias en Eso es. Valencia. Es que la Entonces, segunda parte que te iba a contestar, que es que se me ha ido, que es o sea, la segunda parte que tú has preguntado, que es el nivel de participación del resto de la comunidad escolar, cuando reunimos para contarles también a las dos asociaciones de padres que hay en el Consejo Escolar del Estado, que las reunimos en el mismo momento, una reivindicación de las dos organizaciones fue que igual que entrábamos en los centros educativos y nos dirigíamos a los jóvenes, que ellos también querían que hiciéramos sesiones con los padres y con las familias, que a nosotros nos pareció una idea fantástica porque es que es todo doble ayuda. O sea, nosotros hemos transformado un poco en estos 2 años de experiencia en la administración cerca de ti. Cuando nació, hace como 3 o 4 meses, hicimos como una especie de evaluación de, bueno, vamos a parar, qué es lo que hemos hecho durante estos 2 años, qué ha salido bien, qué ha salido mal. Hay cosas que no han salido bien. Nosotros llevábamos 2 empleados públicos a municipios y se encontraban después de haber recorrido 1 hora de coche en un municipio que a lo mejor había 6 personas. Evidentemente eso no es eficiente. No puedes mover a los empleados públicos para que al final en una jornada solo puedan atender a 6 personas. Entonces cambiamos un poco el lema y la filosofía y les dijimos a delegados y delegadas de gobierno y subdelegados y subdelegadas. El objetivo ahora es hablar con los ayuntamientos porque sigue siendo nuestro apoyo fundamental, pero el objetivo es buscar a las personas. Y en cada sitio, porque somos un país diverso también y diferente, cada sitio se buscan a las personas de una manera diferente. No se busca igual, yo que sé, en Murcia, que tiene 45 municipios, que en Castilla y León, que tienen 2.400 municipios. No se busca igual una ciudad como Madrid que en una isla, ¿no? O en Formentera. Entonces, en cada sitio, cada delegado y cada delegada que conocen bien el terreno, que conocen bien el territorio, que busquen la manera de dirigirse a mayor número de personas posibles. Entonces, ahí empezaron pues a conectar o contactar con organizaciones, con entidades. Algunos de ellos ya han entrado también en los primeros cursos de universidad, porque también han visto que ahí había una demanda de información y de formación. En fin, que es un servicio que se ha abierto en el objetivo este, ¿no? De buscar al mayor número de personas posibles. También estamos trabajando con organizaciones como Cruz Roja, que ellos prestan ese servicio a sus socios o a las personas a las que atienden y nosotros les ayudamos a ellos a darles también esa formación. En fin, yo también digo, esto se trata de ponerle, ser proactivos y ponerle imaginación. Y le digo a los alcaldes, pensad vosotros en la manera en que os podemos ayudar. Y luego, yo qué sé, le podemos, por ejemplo, tú tienes que hacer una contratación para recoger la cereza en el Valle del Jerte. Si es que tenemos que regularizar, tenemos que hacer los contratos a las personas que van a hacer ese trabajo y tienen que venir a las oficinas de extranjería. Pues a lo mejor es más fácil que sea la oficina de extranjería la que se traslade al Valle del Jerte y que haga todos los trámites a la vez. Entonces, se trata de utilizar el sentido común, de poder ser eficientes. Al final estamos hablando de recursos públicos, recursos que ponéis y ponemos todos los ciudadanos y ciudadanas a través de nuestros impuestos, y se trata de ser lo más eficientes posibles al servicio de la ciudadanía. O sea que por eso contaros esto a vosotros y a vosotras también es interesante, porque a nosotros nos va a servir pues estas intervenciones que estáis teniendo para seguir enriqueciendo y tener ideas que muchas veces, pues, cuando lo estás viendo desde la perspectiva solo de la administración, pues no vemos. Creo que también intervenir. sí,
Pues claro, Daniel, cuando tú quieras. Sí, comentabas hablabas de los consejos escolares como, digámoslo de alguna forma, como un órgano para articular esa participación juvenil. Y mi pregunta iba un poco dirigida a la representatividad, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que estos consejos escolares sean realmente inclusivos y representen a todo el abanico, a toda la diversidad de situaciones que al final forman parte del ámbito escolar, ¿no? Por lo que nos toca, evidentemente, cómo se hace, cómo se puede hacer para incluir, para hacer que el sector de la discapacidad, de los jóvenes con discapacidad, como estamos hoy aquí nosotros tres, podamos formar parte activa de estos consejos escolares. Porque al final, como decías, tenemos muchas cosas que decir, tenemos muchas ideas, muchas demandas. Tenemos muchos reclamos, pero reclamos siempre acompañados de soluciones. No se trata solamente de quejarse por quejarse, se trata siempre de quejarse por intentar hacer las cosas mejor, ¿no? Y en ese sentido, el sector de los jóvenes con discapacidad pues tiene muchas ganas de hacer cosas y sí que cree firmemente en que el camino está en la participación, pero necesita de esa oportunidad, de ese acceso, como hablaba antes, para poder llegar ahí y poner la voz del colectivo al que representamos. Un colectivo que a nivel educativo, que nos viene muy a dedo hoy, padece muchas situaciones de discriminación, de exclusión, de acoso, de abuso, y es un colectivo que quiere ser ayudado, es un colectivo que necesita recursos, es un colectivo que necesita apoyos y lo más importante, es un colectivo que necesita formación de quienes los ayudan y quienes los apoyan, de quienes los van a escuchar. Porque no sirve de nada que simplemente nos den la oportunidad de que hablemos si no se nos entiende, si no se nos escucha, si no se intenta empatizar con nosotros. Y todo esto parte de, como hablábamos al principio de la sesión, ¿no? De dar a conocer, de visibilizar. Lo que no se conoce, pues al final no se sabe, no se entiende, no se empatiza, no se nada. Y ahí es muy importante que todo esto vaya de la mano de la formación. Pero bueno, mi pregunta era, ¿cómo nosotros como sector organizado que representa a los jóvenes con discapacidad podemos hacernos hueco en una sociedad que sabemos que muchas veces nos excluye y nos discrimina, nos discrimina, perdón, pero no con malicia, sino por desconocimiento muchas veces? Y cómo nosotros podemos ser ahí voces, motores, y podemos sensibilizar y poder trasladar nuestras demandas. Nosotros cuando estuvimos reunidos, insisto, con la gente del Consejo de la Juventud, una de las cosas que ellos nos proponían a nosotros, porque no son solo los consejos escolares, también es el Consejo de la Juventud, que ahí hay muchas entidades que representan a los jóvenes de toda índole, ¿no? Y una de las cosas que nos pedían, que tenemos que dar una vuelta a ver cómo lo hacemos, es que aprovecháramos esos momentos en el que divulgamos lo que es la Administración General del Estado dentro de los jóvenes para que también les dijéramos los beneficios o el deber, pues eso, de participar en entidades, ¿no? Y cómo hacerlo y decirle cómo se tienen que dirigir, cómo tienen que crear una asociación, el registro, los estatutos. O sea, que ellos nos pedían ayuda también a nosotros a la hora de divulgar entre los jóvenes, entre las jóvenes, las fórmulas que hay en un Estado de Derecho como el nuestro para poder participar a través del asociacionismo. Ya veremos cómo encajamos eso. Pero en cualquier caso, en lo que tiene que ver, porque yo entiendo que eso es verdad, del Ministerio de Derechos Sociales, pero como a mí me parece que no se puede, estando en el gobierno, decir esto es de ese ministerio, yo en la parte que tiene que ver con el servicio que nosotros estamos poniendo en marcha y en el diseño de esa fórmula para hacer llegar a los jóvenes, nosotros nos ponemos a disposición de vosotros y hacemos la reunión cuando queráis para poder también establecer de qué manera esa traducción que vamos a hacer del lenguaje de la administración al lenguaje de los jóvenes, podemos complementarlo con el soporte para los jóvenes y las jóvenes que tienen discapacidad. Entonces, yo creo que ese trabajo lo podemos hacer nosotros, nos comprometemos a reunirnos con vosotros. Podemos, proponerle a la gente de CANAE crear un espacio concreto en la Asamblea de Málaga de junio, o también, como queráis vosotros, o también hacer una reunión concreta y específica cuando tengamos todos los materiales, enseñároslo y que vosotros nos deis vuestra opinión sobre lo que estamos preparando y de qué manera podemos hacer lo que sea pues, accesible y atractivo para los jóvenes y las jóvenes con discapacidad.
Y en cuanto a los consejos escolares de centro, está regulado. La formación se requiere absolutamente para todos y todas. Eso es una asignatura que tenemos pendiente. Y yo, por mi parte, sí que me comprometo a, cuando tengamos el borrador primero de la guía de participación acabado, compartirlo con vosotros para que nos hagáis sugerencias para incorporar. Sí. Había también una pregunta online y ya la voy a conectar con otra que nos comentaba Hanan que estaba conectado, si esto está dirigido a adolescentes o a mayores, ¿no? Y creo que aquí lo has comentado ya suficientemente, Miriam y Agustín también. Y conecto también esta idea con algo que sabemos que os preocupaba también especialmente, y es que, claro, digamos que hay vías para llegar a las personas, a los adolescentes que están escolarizados, a las personas más mayores, sobre todo en el INJUVE, que participan a través de asociaciones, pero me consta que hay una preocupación especial por esos chicos y chicas que dejan el sistema educativo, o sea, que son de abandono escolar temprano y a los que es difícil llegar, ¿no? Entonces, no sé si habéis abordado esta cuestión y de qué manera. Sí, nosotros, bueno, lo comentaba también al principio, en esa otra variante de la administración cerca de ti, que trata de buscar a población vulnerable, estos jóvenes, estas jóvenes cuando dejan los estudios, pues porque forman parte de estos núcleos de población, lo vamos a hacer a través de las organizaciones que forman parte de la plataforma del tercer sector, también yéndonos a los programas de garantía juvenil, y también podemos hacer ahí mucho trabajo, y luego a los centros que acogen a menores, que ahí hay una brecha muy evidente de vulnerabilidad y de acoso y de explotación. Y ahí es muy importante que esos jóvenes se sientan cerca a la administración y que podamos también ponerles herramientas para poder defenderse de las amenazas que tienen a su alrededor y que puedan integrarse y que tengan eso, la educación y la formación como una herramienta. Pero ahí tenemos que entrar nosotros directamente. Los delegados del Gobierno han manifestado también la preocupación porque en el entorno de estos centros, podemos decirlo de una manera fácil, los malos saben dónde están las personas a las que pueden manipular y a las que pueden engañar. Y en el entorno de esos centros de integración hay mucho de esto. Entonces hay que tener una vigilancia especial en los entornos, y esto lo hemos hablado en alguna reunión con algunos delegados y delegadas del Gobierno. Yo creo que este servicio de administración cerca de ti les puede ayudar un poco. Lo que pasa es que nosotros ahí necesitamos ayuda de las organizaciones y ayuda de otros profesionales que no son los empleados públicos que están en las oficinas de atención directa a la ciudadanía. Eso es más complejo, más difícil, pero yo creo que más necesario. Vale, en la sala teníamos dos preguntas, estaba Donay y estabas tú. No sé cuál ha pedido antes. No, evidentemente. Bueno, a mí me gustaría compartir un par de reflexiones por pensar cómo aterrizar todo esto que nos han contado hasta ahora en el día a día. Hemos hablado, por ejemplo, en el entorno educativo, todo lo que tiene que ver con los recursos específicos que podemos necesitar las personas con discapacidad. Aún tenemos sobre la mesa el debate de las adaptaciones concretas en etapas educativas no obligatorias, algo que quizás ya debería estar superado, pero aún así, contando con esos recursos, por el tema que comentaba mi compañero Daniel de la formación, de nada sirve que contemos con recursos específicos si el profesorado y los demás actores que intervienen en nuestra etapa educativa no cuentan con la formación necesaria para saber cómo aplicarlo y cómo poner en práctica estrategias que nos permitan estar plenamente incluidos en esos entornos. Por ejemplo, de nada sirve, mi compañera Belén, que está utilizando una FM ahora mismo, de nada sirve que cuente con ese recurso si hay determinados profesores, por el motivo que sea, que no la utilizan en el aula o que ponen mala cara cada vez que tienen que utilizarla porque se lo recordamos, lo cual contribuye a que nuestro sentimiento con la educación se puede ver resentido, incluso acabar en perder la ganas de continuar en esa batalla en casos extremos, en que podamos estar incluso solos en espacios de educación no formal, como hemos comentado, como el recreo, asignaturas de especial dificultad, como puede ser la educación física, que también siguen generándose espacios en los que no estamos plenamente incluidos, actividades extraescolares. Es decir, todo eso todavía no está del todo conseguido, y en gran parte no solamente es porque no estén bien recogidos los derechos en ley, que en muchos casos lo están, o porque no contamos con los recursos necesarios, que en la gran mayoría de situaciones contamos, no en todo, pero sí que suele estarlo.
sino porque los profesionales no son del todo conscientes de la realidad que vivimos y del impacto que sus decisiones pueden tener sobre nuestra realidad y nuestra plena inclusión. Esto es algo que no solamente se da en el entorno educativo, en la relación con cualquier administración pública. A mí mismo, que soy un joven con discapacidad visual, considero que autónomo, activo, soy consciente de mis derechos y trato de reivindicarlos cuando es necesario. Me ha pasado tener que marcharme de una administración pública sin realizar el trámite que tenía que realizar ese día porque no veía un formulario escrito y no encontraba personal funcionario que me ayudara. Esto sigue pasando a día de hoy, no debería pasar y está bien recogido en ley, los derechos están, pero si el personal no cuenta con la formación necesaria o con los recursos necesarios sobre cómo poner en práctica esos derechos, en nuestro día a día no supone que estén realmente, que no suponen un impacto positivo, no suponen que estén puestos en práctica. Bueno, tú vas a intervenir. Nosotros estamos creando ahora, en este esfuerzo que estamos haciendo por hacer los servicios de la administración más eficaz y más actualizado, una de las cosas que estamos trabajando con los ministerios es hacer centros integrales de información a la ciudadanía. O sea, que no cada ministerio tenga su espacio concreto, sino que podamos compartir y que lo que decía, ¿no? Que el ciudadano o la ciudadana pueda ir a un punto y que en ese punto se le informe de todo. Vamos a establecer un centro integral de atención a la ciudadanía modelo para sobre ese seguir trabajando y nos comprometemos y podemos reunirnos con ellos, Agustín, antes para ver cómo lo podemos hacer más allá de lo que nos obliga la propia normativa, más allá, cruzando eso, siendo más ambiciosos, poder hacer ese centro integral de atención a la ciudadanía modelo que vamos a hacer plenamente inclusivo para integrar a las personas con discapacidad en la atención desde la administración. Así que eso que lo vamos a hacer, estamos eligiendo ahora un espacio en Andalucía donde hacerlo en los próximos meses, pues en esa reunión que yo creo que también podemos llamar a Agustín, al director general de discapacidad, Jesús, ¿se llama? Jesús, creo que se llama, que yo hablé el otro día con él para una cosa que tenemos que hacer en la ley de bases de régimen local. Podemos hacer una reunión con el director general de discapacidad, que es del Ministerio de Derechos Sociales, nosotros ponerle también, aprovechar vuestra presencia para ponerles a ellos al hilo de todo lo que estamos haciendo y poder trabajar en ese modelo integral de atención a la ciudadanía, que será el primero, piloto, por decirlo de una manera, y hacerlo ya plenamente inclusivo y que pueda atender a las personas con discapacidad. O sea que ahí podemos hacer también dar un paso importante y nos ponemos, os llamaremos. O sea, ahora, antes de irnos, nos intercambiamos los datos y vemos de qué manera podemos trabajar juntos. Muchas gracias. Yo también quisiera añadir, bueno, en primer lugar agradecerte porque has interpelado a lo que la realidad pasa muchas veces efectivamente dentro de las aulas. Es cierto que en la normativa está recogido que los centros educativos y todo el sistema educativo debe ser con esa mirada atenta a cada uno de los individuos que conforman el grupo escolar de todas las edades y que debemos conseguir flexibilizar el sistema para que se adapte el sistema a la persona y no sea al revés, ¿no? Entonces, has puesto unos ejemplos muy concretos que efectivamente estoy segurísima que se pueden dar, ¿no? Pues docentes que no tengan una formación suficientemente especializada para poder atender a lo que quizá año tras año pueda variar, ¿no? el grupo humano que tiene dentro de esa clase o que quizá no lleguen los recursos adecuados para que se lleve a cabo. Insisto que la norma está, tanto la norma nacional como la norma autonómica, pero al final lo que necesitamos es que la vida de todos pues tenga éxito, es decir, que todos tengamos éxito no solo académico dentro del centro educativo, sino en nuestra vida y nuestro día a día, ¿no? Entonces, desde el Ministerio de Educación, para vuestra información, porque estoy segura que os va a llegar eso en muy poco espacio de tiempo, hemos iniciado un foro de elaboración de un plan de educación inclusiva, una estrategia de educación inclusiva, en el cual precisamente vamos a trabajar distintos ámbitos. Uno de ellos es la formación del profesorado, otra es los recursos, otra es la colaboración con familias, para que desde todos los centros públicos de España, todos los centros ordinarios públicos que tienes cercano a tu lugar de residencia, pueda ser atendido con la máxima de la calidad posible. Y para ello, pues estamos trabajando, por un lado,
con las administraciones educativas, que es evidente porque son los gestores de esos centros educativos y de los docentes y de lo que sucede en el territorio, pero evidentemente somos muy conscientes que necesitamos la voz de toda la asociación, no solo del ámbito de la discapacidad, sino también de ámbito social, que sabemos que también existen características sociales quizá que segregan a individuos y que por tanto podamos tener muy bien la voz recogida. Dentro de este foro de educación inclusiva vamos a contar también con la participación pues, de jóvenes, de profesorado, de directivos, de Consejo Escolar del Estado, de familias, porque realmente necesitamos que no se nos escape ningún detalle. Una vez que este documento, este plan, gran plan, esté elaborado, que calculamos que puede ser pues, quizá para principios del 2026, eso va a ir acompañado con una serie de actuaciones concretas para que podamos ir midiendo el avance de cada uno de estos ámbitos, ¿no? Y por tanto, pues los dos ejemplos que has puesto, tanto de formación como de recursos, pues necesitamos que cada vez pase menos esta segregación, ¿no? Este aislamiento en el que se puede sentir una persona, un menor, un joven, un adulto que esté escolarizado, que por las características individuales que tenga se sienta que no es parte activa de la sociedad, ¿no? Por tanto, espero de verdad que podamos recoger vuestras aportaciones, que podamos acercarnos y mejorar, que ese siempre es el objetivo, ¿no? Que consigamos el éxito de todos. Así que te agradezco de verdad que hayas hecho esta aportación, porque espero que, bueno, que podamos ir juntos para esto. Gracias. Muchísimas gracias, Mónica. Pasamos entonces a... Sí, hola, ¿Sí? buenas tardes. Soy Elena Fuentes, soy concejala de Juventud en el Ayuntamiento de Getafe. La verdad ha sido una pena perderme la primera exposición, pero bueno, esta invitación nos llegó a través de la Concejalía de Educación, bueno, porque el nombre del seminario era Juventud. Además, estamos en un momento en el que se está conformando el proyecto de ley de juventud, entonces en ese sentido, bueno, me gustaría saber en qué estado de consultas está y cómo se relaciona este proyecto de ley de juventud, que además es la primera a nivel estatal, la primera de la democracia, cómo se está participando desde las instituciones aquí representadas. Y me parece muy interesante, y por aquí también va la consulta que habla la Secretaría General de los Centros Integrales de Información a la ciudadanía. En el Ayuntamiento de Getafe, y me consta que en muchos otros, porque además formamos parte de una red regional, nacional e internacional, existen los servicios de información y asesoramiento juvenil. Y en Getafe cumplimos este año además 40 años. O sea, prácticamente tenemos la misma edad que los ayuntamientos democráticos. Y además son centros en los que la información es bidireccional, porque si bien existen unos informadores que ya tienen una información consolidada y una información que saben publicitar, que saben orientar, se nutren de todas las consultas que llegan por parte de las consultas individuales de los y las jóvenes que llegan al SIAP, que aparte se ha hecho un esfuerzo, me consta, de accesibilidad y me parece muy, muy importante también escuchar estas demandas. Hay programas, que de hecho yo en su momento parte de ese programa como usuaria, de corresponsales juveniles en centros educativos. Y aparte este año hemos empezado con el programa de corresponsales en ciudad. Este año es el primero de corresponsales en ciudad, pero los corresponsales juveniles en centros educativos consta de dos, normalmente dos, depende de lo grande que sea el centro, 1, 2 o 3 alumnos que en institutos se encargan de trasladar esa información que sale, en este caso, de los ayuntamientos hacia la ciudadanía. Entonces, bueno, pues me preguntaba si se conocen, entiendo que se conocen estos centros, estos servicios de información y asesoramiento juvenil y bueno, me parecería que sería el enclave perfecto para aterrizar esta información que sale del Ministerio de Política Territorial a los ayuntamientos. Muchas gracias. Gracias.
En la primera intervención, perdón. Gracias. En la primera intervención les contaba que esta parte de lo de los jóvenes es una derivada que surgió después de la primigenia, ¿no? Y la primigenia era cómo rompíamos esa brecha de distancia de las personas que viven en los municipios más pequeños. Y teníamos que hacerlo con el apoyo de los ayuntamientos. No hay una manera diferente ni mejor que poder trabajar con los alcaldes y las alcaldesas para poder contactar con esos ciudadanos que viven lejos. Y luego entonces lo que hicimos fue sentarnos con la Federación Española de Municipios y Provincias y tenemos un convenio marco y lo que hacen los ayuntamientos es que se adhieren a ese convenio marco. Pero es cierto que en esa visión que hemos hecho es pues, que el alcalde nos ayude a poder reunir a las personas que pueden necesitar, ¿no? Hacer esas gestiones. Pero es cierto que podemos buscar espacios que ya existen, como el vuestro, igual que he dicho antes, que trabajábamos con organizaciones que ya prestan ese servicio a las personas a las que se dirigen, pues organizaciones pues, yo que sé, como Cáritas o como Cruz Roja, pues que nosotros también podamos, lo que pasa es que hay que ver cuál es el vehículo, hay que ver, pues no sé, tendremos que ver quiénes las personas que están en la Comisión de Juventud de la FEM, por ejemplo, que seguro que hay alcaldes y alcaldesas, concejales y concejalas que están implicados en esa materia y si podíamos ver de qué manera a través de los centros de información. Lo que pasa es que eso tiene que ser más que los propios ayuntamientos nos pidan, ¿no? Nos soliciten a nosotros poder dar esos servicios porque entra dentro de la competencia del propio ayuntamiento, ¿no? Y en este mundo de la gestión pues hay que tener cuidado con no pisar competencias que no son nuestras. Entonces, sí podríamos, igual que hemos hecho ahora una carta a todos los alcaldes y alcaldesas recordando, oye, aquí estamos, podemos firmar el convenio cuando queráis, también nos podemos dirigir a través de la FEM o de la propia Comisión de Juventud de la FEM a las áreas de juventud de los ayuntamientos para decirle, oye, cuando tengamos preparado el soporte, tengamos preparado qué es lo que vamos a contar a través de los centros educativos, para decirle, oye, ese trabajo está hecho, lo vamos a hacer a través de los centros educativos, pero también a través de los centros de información juvenil y lo podemos hacer con vosotros perfectamente, que es una buena idea. Claro. Me ha encantado la intervención, por cierto, que te hace siempre tan creativo, la verdad, con tantas cosas. Pero estaba pensando que, fíjate, que hace 2 años y medio, cuando estábamos diseñando, bueno, un poquito más, estábamos diseñando, porque hace 2 años y medio ya lo pusimos en marcha, esto de la administración cerca de ti, pensábamos que éramos muy ambiciosos y muy creativos y muy modernos, incluso, ¿no? Pero claro, cuando la enorme ventaja y lo más positivo de todo esto, después de 2 años y medio, y lo decía Miriam a lo largo de sus intervenciones, es que la sinergia que hemos provocado y el valor añadido del contacto con tantos y tantos colectivos, con tanta gente diversa, tantas administraciones y tanta realidad, que hemos tenido experiencias en lo más profundo de Cataluña, que cuando lo decimos es tremendo porque la gente absolutamente ya fuera del contexto del modelo de país, ¿no? Sin embargo, bueno, pues tuvimos una acogida impresionante. Y cuando hablaba, Miriam, ofrecía que ese centro integral que estamos diseñando, desde luego con la normativa en la mano, desde un punto de vista muy físico, hablando también de nuevos servicios y ahora lo que se ofrecía, ¿no? De que fuera plenamente accesible e inclusivo, ¿no? Bueno, pues te agradezco que nos sugieras también el tema de los jóvenes porque estamos aquí hablando de todo lo relacionado con los jóvenes y no estábamos cayendo que aunque sea un centro físico, también un espacio para jóvenes, o atendido por jóvenes, o bien conveniado con asociaciones, o algo así, pero que estén dentro de la administración física, ahí yo creo que sí incluso rompíamos todavía más barreras de las de acercarnos, sino que estén dentro de esos centros, ¿no? O sea que me ha parecido, o así lo voy a traducir yo, ¿vale? Tu propuesta creo que me parece que es una magnífica idea y lo vamos a incorporar en lo que estamos haciendo ahora, licitando para que se nos presente un concurso de ideas, ¿no? De la creación de ese centro, pues como también al tema de los jóvenes porque me ha parecido muy interesante. Pues aquí tenemos otra propuesta de ideas. A ver, esta es del otro lado de la pantalla. Dice, el acercamiento que mencionaba Miriam me ha recordado al programa de salud bucodental, donde los especialistas se acercan a los centros educativos en una furgoneta. Fijaos qué pocos recursos son necesarios. Y van una mañana para revisar la salud bucodental de todo el alumnado
e informar a las familias de los estados de las mismas. Todo ello en un par de días. Si eso se trasladase igualmente, por ejemplo, en una semana a cuarto de la ESO, para darse de alta en la Seguridad Social o saber cómo obtener el certificado de vida laboral para comprobar que se le reflejan y computan sus futuras prácticas de FP, sería una buena idea. Efectivamente. A ver, aquí, en realidad está todo inventado, ¿eh? O sea, que nosotros cuando pensamos en cómo nos acercábamos a los ayuntamientos, pues es que no puedes evitar saber y conocer cuál es la realidad del mundo rural en el que la furgoneta que vende la fruta o el pescado o el pan van en determinados días del mes o de la semana, depende del tamaño del municipio, pues a hacer sus ventas y o sea, eso existe desde el punto de vista del comercio y también en los centros educativos existe y cuando hablamos con las comunidades autónomas con los viceconsejeros, como también ha comentado Mónica, lo que rememorábamos al hablar de esto son los planes directores, en el que los que son los protagonistas son los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que van a los centros educativos a hablar con los chavales y con las chavalas pues de temas que tienen que ver con la seguridad, con las drogas, en fin, que tienen otro tipo de cometido, pero que también trata pues, de acercar una serie de información que como ciudadanos y como ciudadanas deben tener, ¿no? Que al final el objetivo de la educación es formar a ciudadanos y ciudadanas. Entonces, esa efectivamente es la idea. Y es tanto la idea que cuando nació, pues teníamos que confiar en el espacio de los propios ayuntamientos. Y no todos los ayuntamientos son proactivos a la hora de ponernos, ¿no? Facilidades a la hora de ir, lo voy a dejar ahí. Y entonces decimos, bueno, tenemos que ser más autónomos y no depender siempre de la voluntad del alcalde o la alcaldesa. Y entonces decidimos que íbamos con paciencia porque cuesta dinero y no tenemos siempre todo el que necesitamos. Hemos adquirido 52 furgonetas que hemos adaptado, que estamos adaptando, quitando 2 asientos, convirtiéndolo en oficinas y ahí ya no dependemos de nadie. Podemos ir con la furgoneta, con los empleados públicos dentro, con una oficina dentro, con los ordenadores y con una mesa para atender y entonces ahí no necesitamos el espacio de nadie. Nosotros podemos ir donde queramos para poder, con estos puestos de trabajo, al final son puestos de trabajo inteligentes que tú mueves donde quieres para poder atenderlo. Así que efectivamente, es que de esto se trata, ¿no? Se trata de que seamos nosotros los que nos movamos haciendo pues, ese trabajo con los jóvenes. Muy bien, pues seguimos entonces en la sala. José Luis, os recuerdo que es consejero del Consejo Escolar de Galicia. Entonces, cuando tú quieras, tienes la palabra. Gracias. Bueno, mi acento ya me delata. Deciros que represento a los movimientos de renovación pedagógica que todavía existen, ¿vale? Y que siempre funcionaron de mano de la Administración. Con una visión muy positiva por parte de la Administración, porque a donde la Administración no puede llegar, pues no puede llegar a todos los sitios, pues los MRPs pues siempre han ahí echado una mano. Y en lo que estáis comentando, bueno, felicitaros por la iniciativa, Carla, porque bueno, está haciendo una labor desde el Consejo Escolar del Estado impresionante. Yo estuve en la última sesión de los consejos escolares autonómicos y del Estado. Y deciros que, algo que ya sabéis, que los pilares básicos yo pondría, no por orden de prioridad, sino por nombrarlos. El primero es la ciudadanía y el segundo es la educación. Vale, y quiero preguntaros, ¿habéis contemplado, y voy a utilizar la palabra aliviar, a los centros educativos de la carga burocrática que tienen? Porque el profesorado, bueno, yo llevo trabajando un poquito, el otro día cumplí 30 años, ¿no? Y cada vez nos dicen que nos van a bajar la carga burocrática, que nos la van a bajar, y la verdad es que se incrementa, porque tienes la plataforma, en Galicia tenemos pues, el Pan Digital, después tenemos el Avaldía, después tenemos el otro, y tenemos el otro. Llega un momento que es que no te dan las cosas, ¿no? Y queremos trabajar con proyectos. Este año nuestro centro ha sido realmente impresionante, las escuelas estas participativas de distintos sitios del Estado y bueno, ha habido una convivencia y una captar ideas, ¿no? Sobre todo en bibliotecas y todo eso, ¿no?
Pensad que en la República, ¿no?, en las misiones pedagógicas, las bibliotecas eran absolutamente fundamentales, la biblioteca circulante, lo que decía, está todo intentado, ¿no? Pero el planificarlo y llevarlo adelante, el profesorado necesita una formación. Y claro, después de muchos años, pues ya depende de ti mismo, ¿no? No le vas a obligar a nadie. Y yo creo que debemos animar. Mis alumnos mañana tienen que salir y tienen que hacer una gestión con su teléfono. Y eso con las cargas hoy que hay burocráticas desde los centros educativos es cada vez más difícil. Simplemente es si habéis contemplado aliviar. Y yo no hablo del estatuto de la función docente, que sería maravilloso y esas cosas, pero bueno. Mónica, creo que te toca. Me toca, y esas miradas. Va para allá. Era claro. Bueno, pues la verdad es que te agradezco también esta intervención. Soy muy, muy consciente. Hace muy poquitos años que estoy fuera del aula y soy muy consciente. Y además creo que se va incrementando año tras año, efectivamente. Bueno, efectivamente se ha iniciado bueno, pues toda una serie de medidas o de propuesta de medidas para la mejora de la profesión docente, y uno de los aspectos precisamente que más está saliendo cada vez que sacamos distintas cuestiones es precisamente esto que está sacando, ¿no? La dificultad con la burocracia. Entonces sí que se está intentando analizar que es un conjunto, ¿no? La palabra burocracia al final es un conjunto de pequeñas gotitas. Muchas vienen generadas efectivamente quizá por actuaciones que sacamos desde el Gobierno central o desde el Ministerio de Educación. Vamos a hablar de la profesión docente exclusivamente. Otras desde la Administración autonómica y otras del propio centro educativo, ¿no? Porque bueno, pues hay programas que son de ámbito nacional, hay programas que son de ámbito autonómico y hay otras cuestiones que quizá pues con toda la buena intención, ¿no? Un equipo directivo, un equipo de humano cualquiera que pueda formar parte de la comisión de convivencia, pues tenga ideas de cómo poder mejorar y bueno, pues quizá pues esté también generando un extra en lo que se solicita, ¿no?, a los docentes, y es verdad que como que todo se va incrementando y al final el foco siempre es el docente solo muchas veces ante esto, ¿no? Por tanto, estamos haciendo, por un lado, tenemos que seleccionar esto para poder averiguar cómo poder reducir esto, y esto se ha iniciado en conversaciones ahora mismo con los distintos en mesa de personal y con los distintos sindicatos de ámbito nacional, y bueno, estoy segura que esto pues irá obteniendo información, datos, una foto lo más real posible para poder averiguar exactamente cuál es la situación en la que se encuentran los docentes. Esto por un lado. Por otro lado, la inteligencia artificial aquí sí que nos puede ayudar muchísimo. De hecho, ya hemos hecho 2 pilotos distintos desde un área del Ministerio que precisamente trabaja con la formación del profesorado, el INTEF, que conocerás bien, ha hecho un piloto precisamente para medir todas aquellas actuaciones que son de obligado cumplimiento por parte de un docente y que quizá nos puede facilitar o filtrar al menos previos por parte de la inteligencia artificial. Eso ha sido muy exitoso y ya en un principio tenemos previsto que en no mucho tiempo, espero que en el 2026, pues esto ya pueda empezar a salir a la luz y podamos presentarlo en comisión general con los distintos miembros de la conferencia sectorial de educación. Y después, por otro lado, que también es algo que a mí me genera un poco de malestar en cuanto a la evaluación educativa, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, bien sabrás, en esos 30 años de docencia que llevas, que bueno, pues hay muchas evaluaciones externas. Muchas de ellas son internacionales, un PISA, un TIMSS, un TALIS, que el TALIS es precisamente la evaluación que mide el estado del docente, ¿no?, tanto profesional, de preparación. Pero a partir del año que viene, a partir del año 2026, va a haber unas evaluaciones generales del sistema propias del ámbito nacional, ¿no? Esto no había pasado nunca, siempre parece que tenemos pues, esa referencia internacional que es optativa, que es voluntaria, las comunidades autónomas si quieren participar o no, pero a partir del año que viene tendremos una foto real más contextualizada con el territorio nuestro. Y evidentemente toda evaluación requiere un cuestionario de contexto.
Y en ese cuestionario de contexto sí que he pedido que se añadan peticiones de los docentes, es decir, que podamos medir bien cuál es el estado de bienestar de los docentes, porque ahora mismo es un vox populi, lo vamos escuchando en distintos órganos, pero no tenemos una evaluación que lo mida exactamente. Entonces, quizá va a generaros pues que vais a tener que contestar unas preguntas más, pero eso sí que nos puede dar una voz muy, muy real de lo que está pasando. Y como igualmente tienes que hacerlo porque se van a evaluar los chavales y siempre que se evalúan los chavales hay una evaluación de contexto y por tanto un cuestionario a los docentes, pues vamos a añadir una serie de cuestiones similares de las que hay en TALIS, pero que nos puedan medir precisamente la cuestión del bienestar, ¿no? Y dentro del bienestar se incluye esto. Y veremos a partir de esta foto que tengamos, pues realmente si hay que añadir otro tipo de medidas más concretas que no sean solo la de filtrar lo que nos puede facilitar la inteligencia artificial. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. La verdad es que ha sido un auténtico placer teneros aquí a todos y a todas. Siempre decimos que las puertas del Consejo están abiertas. Procuramos además que estén abiertas sin barreras y que cuando estáis aquí también os podáis sentir bien. Muchísimas gracias por escuchar todas las voces. Decía Machado que para dialogar primero escuchar y después hablar. Yo creo que nos hemos escuchado, nos estamos conociendo un poquito y esperamos que ahora que tenemos la administración cerca, que sabemos dónde encontrarla y que todos tenemos ganas de que esto funcione, pues nos pongamos todos y todas, cada una de las personas, desde la responsabilidad que tenemos en cada uno de los momentos para que esto funcione bien. Y hasta entonces, pues cuidaos muchísimo y las puertas siguen abiertas. Mil gracias a todos y a todas. Y los del otro lado de la pantalla, por favor, cuídense también. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias, Encarna.